¿Qué es una cámara de red? ¿Sí? Una cámara de red, como pueden ver ahí, es un dispositivo, una cámara que incluye tanto un sensor que toma la imagen, como también un ordenador, un mini ordenador incorporado que nos permite justamente esa imagen comprimirla, procesarla y enviarla a través de la red. ¿Sí? Es decir, podemos captar una imagen y además esa imagen, por medio de procesamiento y demás, comprimirla, trabajarla y enviarla a través de la red. La red, cuando hablamos de red, podemos hablar de que la podemos visualizar con teléfonos, a través de 3G, a través de un Wi-Fi o de manera remota, ¿sí? Nosotros desde nuestra casa podemos ingresar a cualquiera de las cámaras que tendríamos conectadas si tienen acceso a internet, ¿sí? Eso es una cámara de IP a gran escala. Las ventajas que nos brindan con respecto a lo que es la tecnología CCTV, para los que no han trabajado en lo que es CCTV, son cámaras de circuito cerrado de televisión. Generalmente trabajan con lo que es cableado BNC o coaxil. Son una tecnología un poco más antigua en lo que es videovigilancia, pero se sigue implementando mucho y seguramente muchos de ustedes tienen una gran competencia en sus aplicaciones con cámaras CCTV, circuitos CCTV. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son los speech para trabajar con lo que es IP, y me interesa también que terminada la capacitación me brinden sus experiencias y me digan, mira, yo tengo un problema con la resolución, o que CCTV creció mucho en este punto, como para que podamos trabajarlos y ver qué speech podemos usar según qué proyecto, ¿sí? Los puntos más importantes que vamos a hablar hoy es, en cuanto a IP, tenemos una mayor escalabilidad, vamos a ver por qué. Vamos a tener una mucho mayor flexibilidad a la hora de implementarlas, ¿sí? Seguridad y acceso moto, ¿sí? Vamos, una cámara directamente desde que la desarmamos, nos llega a la cámara, la colocamos y directamente esa cámara ya podemos ingresar a través de cualquier celular, por ejemplo. No hace falta que tengamos algún otro equipo o adquiramos alguna licencia, sino que colocamos la cámara de Videotec y en ese momento podemos estar ingresando a través de un celular, por ejemplo, ¿sí? No necesitamos ninguna aplicación paga, no necesitamos ningún equipamiento pago, ¿sí? Son algunas de las prestaciones que nos dan las cámaras. Tienen mucha mayor inteligencia a nivel cámara. Vamos a ver que podemos hacer configuraciones tanto como detección de movimiento, como detección de alteración, ¿sí? Si una cámara la redireccionan, por ejemplo, viene una persona y nos redirecciona la cámara para que enfoque a otro lugar, o viene una persona y nos desenfoca el lente para que no se vea correctamente lo que estamos visualizando. La cámara tiene la inteligencia para poder notar estos eventos y tomar la acción que nosotros quisiéramos. Así que empiece a grabar o que nos mande un correo, etcétera. Menor costo a nivel sistema. Vamos a ver ustedes si han trabajado, si han competido con lo que es CCTV. En nivel cámara, si comparamos solamente lo que es cámara, CCTV tiene una estructura un poco más económica en lo que es cámara. Pero cuando ya vamos a un nivel sistema, ¿sí? Cuando vemos ya la solución armada, vamos a notar en instalaciones desde muy chicas a muy grandes que el nivel, el costo y el beneficio que estamos implementando cuando estamos hablando de IP el costo es menor y el beneficio es muchísimo mayor. Y menor costo de estructura, justamente eso está muy de la mano a lo que estuvimos dialogando recién. Vamos a profundizar un poco en cómo es una cámara IP por dentro. Bien. A gran escala vamos a poder dividirlo. Primero tenemos un lente, como pueden ver ahí. La función del lente es totalmente similar a la función del lente en una persona, ¿sí? Justamente le permite hacer foco y le permite visualizar las imágenes tal cual son, ¿sí? Y vamos a ver las distintas tecnologías de lente, pero filtran el ingreso de luz al sensor. Como pueden ver ahí, tenemos un sensor. Vamos a ir a hablar un poco de los sensores. Hay dos tecnologías, como ven ahí, CCD y CMOS. Cualquiera de esas dos tecnologías podemos trabajar en una cámara IP. Y después ya viene el sector de procesamiento, ¿sí? Tanto de CPU o como procesamiento de imagen. Ya la cámara, toda la tecnología de la cámara nos permite que la imagen desde
el puerto de red, o sea, la información desde el puerto de red ya salga procesada y con una seguridad mucho mayor a la que estamos acostumbrados si trabajamos con una estructura CCTV, ¿sí? En lo que es lentes, vamos a ir hablando cada uno de los puntos. Vamos a hablar primero de lo que es tecnología de lente, por arriba. Vamos a hablar de las dos tecnologías de sensores que vamos a encontrarnos en el mercado. Y también después vamos a ver la etapa de procesamiento, ¿sí?, de CPU de una cámara, qué nos permite hacer una cámara IP, por ejemplo. En lo que es lente, vamos a encontrar, podemos dividir los lentes en tres grandes grupos, que son lente fijo, lente varifocal y lente zoom, ¿sí? Lente fijo, obviamente la palabra lo dice, el ángulo que nos permite visualizar en la cámara es fijo, ¿sí? En general, las cámaras Vivotec que cuentan con un lente fijo es un lente de 4 milímetros, ¿sí? Es la notación que generalmente se hace en los lentes, se miden por milímetros. Y un lente de 4 milímetros nos permite alrededor de 60 grados en una cámara. Después tenemos la tecnología de lente varifocal, como ven ahí, ese sería el lente del medio. Tenemos una tecnología donde podemos regularlo manualmente y podemos acomodar la distancia entre los cristales del lente de manera de poder regular el ángulo para brindar una solución mayor en el escenario donde nos encontremos. Por ejemplo, si precisamos abarcar un gran ángulo en una instalación interior, necesitamos abarcar toda una habitación con una sola cámara, con un lente varifocal podemos regularlo a que tenga un mayor ángulo, y en una instalación exterior donde necesitamos ver patentes, por ejemplo, vamos a precisar regular el lente a una cantidad de grados en ángulo mucho menor, ¿sí? Entonces lo que nos permite varifocal es justamente regular el ángulo de visión de cada cámara. Y todo esto manual, obviamente. Y cuando pasamos a los lentes con zoom, es justamente, trabajan de la misma manera, pero ya incorporamos un motor incorporado en el lente que justamente esta regulación entre los cristales, la distancia de los cristales, es automática, así la podemos nosotros comandar a distancia. Después vamos a ver que justamente vamos a tener distintas tecnologías en los lentes, como que son auto iris o P-iris o iris manual, ¿sí? Cuando hablamos de iris, hablamos justamente como el ojo humano trabaja el iris regulando la entrada y salida de luz. En los lentes vamos a tener justamente una tecnología similar por la cual el lente va regulando la luz que va a entrar al sensor, de manera que la imagen no se queme, que la imagen no se pierda la calidad cuando tenemos una gran cantidad de luz o cuando tenemos una ausencia de luz. Recuerden que si tienen alguna consulta la pueden ir ya volcando sobre el chat. Si tienen alguna consulta, si piensan que hay algún tema que tienen un poco agarrado con pinzas, la pueden ir volcando con el chat y lo vamos a ir viendo. Vamos a profundizar un poco más en los sensores. Ya hablamos de los lentes. Vamos a pasar al sensor, que es el segundo punto importante en una cámara IP. En el mercado vamos a encontrar dos tipos de sensores, ¿sí? El sensor CMOS y el sensor CCD. Los sensores CMOS están basados en una fabricación de semiconductores, son los más utilizados hoy en día por su bajo costo y el bajo consumo de energía, ¿sí? Son los lentes que vamos a encontrar en la mayoría de las cámaras IP. ¿Por qué? Porque justamente tienen una ventaja muy importante, que la imagen tiene un barrido progresivo en estos sensores, por lo cual la imagen nos va a aparecer tal cual es en los objetivos que tenemos en movimiento, ¿sí? Los sensores CCD, en cambio, tienen alta sensibilidad a la luz y tienen una alta saturación de color, pero tienen desventaja, primero que son muy costosos, ¿sí? Y que justamente el barrido es entrelazado. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense en la imagen que tenemos en el slide, que justamente primero carga las líneas pares del monitor o de
o de lo que estemos visualizando, y luego carga las líneas pares. Entonces, como resultado tenemos una imagen que en algún objetivo en movimiento vamos a notar que los bordes se ven borrosos. Justamente viene por este uso, porque justamente el objetivo está en movimiento y al cargar, tener un milésimas de segundo entre un barrido par y un barrido impar, justamente tenemos estos bordes borrosos en una imagen. Esto lo vamos a notar mucho más en imágenes de gran movimiento o en snapshot, ¿sí? En fotos. Como hablamos recién de las ventajas de la tecnología, antes de entrar ya en lo que es procesamiento, ¿por qué? Porque justamente la gran diferencia entre una cámara IP y una cámara CCTV, o una cámara IP y muchas cámaras IP del mercado, se da en el procesamiento de la cámara, ¿sí? Lo que estuvimos viendo recién son lente y sensor que hacen parte de una cámara, pero justamente esas dos partes las vamos a ver tanto en una cámara CCTV como en una cámara IP. No vamos a tener mucha diferencia de tecnología entre las dos, las dos tecnologías justamente que encontramos en el mercado. Vamos a profundizar un poco más en las ventajas que podemos ofrecer con Vivotec. Costos de infraestructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cámara IP sabemos que se puede conectar a través de un cable de red, y justamente hoy en día realmente cualquier empresa cuenta con algún cableado ya, con alguna estructura en lo que es computación, computadoras, switch y demás. O sea, no es recomendable siempre que utilicemos lo que encontramos en la instalación, pero en casos de tener que abaratar costos y demás, ya podemos utilizar cableado existente, switch y demás, ¿sí? También porque justamente tenemos cámaras pan tilt zoom, que vamos a ver después. Pan tilt zoom significa que lo podemos mover tanto en vertical como horizontal y podemos hacer zoom sobre la imagen, justamente utilizando el mismo cableado de red. O sea, conectando solamente la cámara a través de la red, podemos remotamente o localmente mover la cámara sin necesidad. En cambio, por ejemplo, si utilizamos una tecnología CCTV, vamos a necesitar justamente un cableado específico para los motores de la cámara, si tiene justamente pan tilt zoom. En cambio, lo que es Vivotec o lo que es IP, solamente cableando a través de la red, de un UTP convencional, vamos a poder tener acceso a mover la cámara tanto en vertical, en horizontal, o hacer zoom directamente con nuestro mouse, directamente a través de la web de la cámara. También tenemos costos de estructura muy bajos al tener cámaras Wi-Fi, ¿sí? Como ya sabrán, tenemos varios modelos en lo que es Wi-Fi para instalaciones indoor, pequeñas instalaciones indoor, lo que nos brinda una gran flexibilidad. Primero, que ahorramos cableado en soluciones donde es muy complicado llegar con cable a la cámara, y después porque justamente es muy fácil seguir sumando cámaras a la red, justamente porque solamente a través de un enlace inalámbrico o a través de algún router inalámbrico indoor podemos conectar una o dos cámaras sin ningún problema, ¿sí? Otro costo que vamos a estar absorbiendo cuando estamos aplicando cámaras IP es que justamente vamos a encontrarnos que hay una tecnología que se llama PoE, ¿sí? Hay una normativa llamada PoE a nivel mundial, que lo que nos brinda es alimentar la cámara de 0 a 100 metros a través del mismo cable de red con el que le damos conectividad a la cámara, ¿sí? Esto es muy importante en escenarios, por ejemplo, pongamos un ejemplo en un escenario donde tengamos que poner una cámara en un terreno que se encuentra justamente a 80 metros de alimentación o cualquier acceso a red. Directamente, en vez de cablear 80 metros con UTP y 80 metros con 220 para llegar a alimentación, que sería primero muy peligroso y después sería realmente muy poco flexible, en cambio con la tecnología PoE que hoy tenemos, solamente llevando un cable UTP podemos brindar tanto acceso a la red de la cámara como alimentación a la misma, ¿sí? Es algo muy importante. Vamos a ver un poco hoy cómo se trabaja esa tecnología. Y también lo que es audio. Todo lo que estamos hablando, la cámara IP ya lo tiene incorporado
y no necesitamos ningún otro cableado, ni ninguna licencia, ni ningún equipamiento externo a la cámara, sino que la cámara ya tiene todas estas ventajas a través del mismo cable de red y la podemos utilizar tanto local como remotamente. Segundo punto muy importante es la escalabilidad, ¿sí? Fíjense con lo que es cámaras IP, el crecimiento puede ser totalmente progresivo. Vamos a ver que de la mano de Vivotech tenemos un software gratuito que va desde una cámara a 32 cámaras. O sea, podemos crecer sin invertir un peso cuando pusimos una cámara y podemos seguir creciendo hasta poner 32 cámaras sin tener que invertir en una licencia de software y demás, como muchas marcas de mercado, para brindar una escalabilidad al cliente, ¿sí? Fíjense que muchas de las compañías líderes y muchos de los municipios y demás, barrios cerrados, proyectos y demás, ya se están trabajando de la mano de primero cámaras IP, obviamente, y después Vivotech está ganando realmente mucho terreno porque justamente el software es uno de los puntos más fuertes de Vivotech. Vamos a ver tema de seguridad también. Esto más que nada comparado con una estructura CCTV. En lo que es cámaras IP vamos a contar con un CPU que nos permite darle una seguridad al acceso a la cámara, ¿sí? Ya sea desde, como cualquier router Wi-Fi, darle una seguridad de que se conecte a través de un usuario en contraseña, como también brindarle que las imágenes salgan totalmente cifradas y que se decodifiquen directamente en el cliente. Entonces, eliminamos, como generalmente muestran en las películas y muchos clientes me han consultado, que pinchando el cable pueden tener acceso a todas las cámaras de la red. Directamente de esta manera la información sale encriptada y por más que nosotros conectemos cualquier otra PC en la red o demás, solamente va a ver la imagen la persona o el ordenador que nosotros quisiéramos habilitar, ¿sí? Entonces tenemos una seguridad mínima en lo que es usuario y contraseña y una seguridad mucho mayor si queremos ir creciendo en lo que es configuración de la cámara. Vamos a ver también que tenemos un nivel de inteligencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque podemos controlar el ancho de banda que consume la cámara, podemos controlar también que la cámara solamente envíe imágenes o solamente envíe correos solo cuando detecta movimiento o solo cuando se enciende un vehículo que recién ahí empieza a grabar, ¿sí? Bueno, eso es ya en cada escenario vamos a ver que vamos a poder hacer un mundo. Esto a medida que vayamos avanzando en los módulos de capacitación vamos a ir viendo escenarios que realmente podemos ir aplicando nosotros con las cámaras. Y vamos a ver que a fin de un proyecto vamos a tener un costo mucho más bajo del que pensamos cuando comparamos con lo que es STV, más que nada. ¿Por qué? Porque justamente en lo que es IP, solamente para seguir creciendo con la red vamos a tener que agregar una sola cámara o dos cámaras, lo que tengamos que agregar, y que llegue la información hasta el servidor, nada más. En cambio, cuando estamos hablando de CCTV o cualquier marca de cámaras IP que ya cuentan con una licencia de software y demás, vamos a ver que si tenemos que crecer y el día de mañana tenemos que implementar una, dos o cuatro cámaras más, vamos a ver que tenemos que invertir una suma en lo que es software o en lo que es la tecnología CCTV, tenemos que invertir en otro DVR o en otro ordenador, en lo que es CCTV tenemos que invertir en un cableado específico, no es el cableado de red generalmente. Entonces, cuando tengan algún proyecto y se vean que tienen que competir con una tecnología CCTV, estos son los puntos más importantes con los que hoy tenemos ventajas. Y también me interesa que ya hoy tienen mi contacto, yo trabajo todo lo que es proyectos, que me mantengan al tanto y estudiamos cada caso y podamos ver en qué punto tenemos a favor como para que ustedes lo usen de speech de ventas y técnicamente qué speech también podemos usar para poder cerrar el proyecto, ¿sí? Entramos ya en lo que es procesamiento de la cámara. Hablamos entonces del lente, sensor, las ventajas y ahora hablamos ya de
el procesamiento de la cámara, ¿sí? Los factores importantes en lo que es IP es la resolución, ¿sí? Vamos a ver que para proyecto, desde el más mínimo, que sea una instalación indoor de 1 a 4 cámaras, o un proyecto municipio que tengamos que colocar más de 60 cámaras, los puntos más importantes que tenemos que evaluar son resolución, ¿sí? Frame por segundo, compresión, vamos a ir ahora profundizando sobre cada punto, audio, alimentación, ¿sí? Haciendo referencia a si podemos alimentarla a través de PoE, como estuvimos viendo recién, o tenemos algún otro método de alimentar la cámara. Cantidad de dispositivos de monitoreo, esto está más que nada yendo a lo que es cuántos clientes se van a estar conectando a esa cámara para visualizarla, y entradas y salidas digitales, ¿sí? Ahora vamos a ir profundizando sobre cada punto. En lo que es resolución, como ya sabrán, en lo que es IP, toda la tecnología IP se mide en cantidad de cuadros horizontales por cantidad de cuadros verticales, ¿sí? Cuanto mayor resolución, como pueden ver en la imagen superior, tenemos una imagen que va de un cuadro por un cuadro a una imagen que va de 100 cuadros por 100 cuadros en la letra R, y vamos a ver que cuanto mayor cantidad de cuadros, mayor resolución vamos a tener, ¿sí? Mayor calidad en la imagen vamos a tener. Hoy en día, en lo que es tecnología IP, es muy común hablar de cámaras megapíxel, ¿sí? O cámaras de HD o de Full HD. Cuando hablamos de 1 megapíxel, ¿sí? Cámaras de 1 megapíxel, que como ven ahí, yo hice un cálculo para que vean también cómo se calcula la cantidad de resolución de una cámara. Una cámara de 1 megapíxel es una cámara que tiene una resolución, por ejemplo, de 1200 por 800 en píxeles hablando. Por lo cual, si hacemos la multiplicación de 1200 por 800, tenemos una cantidad de píxel total de 960.000 píxeles, a lo que se llama, se redondea, 1 megapíxel, ¿sí? Justamente, cuanto mayor resolución, mayor claridad vamos a tener. Entonces, en proyectos donde necesitamos evaluar o patentes, como pueden visualizar abajo, o rostros o objetivos muy detallados, vamos a precisar justamente alguna cámara de una resolución bastante importante, ¿sí? Las cámaras IP que trabajamos del lado de Ivotec, podemos encontrar resoluciones desde VGA, que son 640 por 480, pasando por 1 megapíxel, como ven ahí, 1200 por 800, también llamada HD o High Definition, y vamos a encontrar cámaras Full HD. Como les decía al principio, de la mano de Ivotec tenemos cámaras para cada uno de los mercados que nos vamos a encontrar, ¿sí? Si tenemos una solución muy chica para monitorear una oficina, podemos utilizar una cámara de prestaciones sencillas, pero en el caso que tengamos que presentar una solución en algún galpón muy de grandes dimensiones, o en algún lugar donde precisen reconocimiento de rostro y demás, también tenemos una cámara para ese objetivo, ¿sí? Hay cámaras de 2 megapíxeles, que son de 1600 por 1200, también llamadas Full HD, ¿sí? Como ven en la imagen inferior derecha, encontramos que una imagen Full HD justamente abarca lo que abarcarían 6 cámaras VGA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que justamente una imagen de esa resolución vamos a tener un costo también mayor al que teníamos con una cámara VGA. Pero a la hora de implementarla, imagínense implementar 6 cámaras VGA para cubrir ese sector. Tendríamos que cablear 6 cámaras, tenemos que perder el tiempo en instalar 6 cámaras físicamente, vamos a tener 6 fuentes, 6 cableados y demás. Justamente con una sola cámara podemos solucionar este escenario, por ejemplo, y tenemos una sola cámara, una sola fuente de alimentación, el tiempo que nos lleva justamente instalar una sola cámara, y tenemos justamente la resolución que tendríamos con 6 cámaras VGA. Entonces, hay escenarios donde nos tenemos que plantear
justamente qué es lo que estamos precisando. Tenemos que evaluar del cliente final qué es lo que está buscando, ¿sí? Si estamos buscando detalladamente visualizar un rostro o si estamos justamente destinando la cámara a visualizar una escena, ¿sí? Hay muchos casos, por ejemplo, en empresas, fábricas y demás, que lo más importante, el objetivo del cliente final es visualizar la empresa y el escenario, sí, que las máquinas estén correctamente, que no esté funcionando algo incorrectamente. Entonces, con que la cámara visualice la escena, ya estamos cumpliendo la expectativa del cliente, ¿sí? O visualizando algún perímetro, en algún sector donde no tiene que haber circulación de gente, con una cámara de baja calidad, con solo ver que hay una persona, no hace falta ver el rostro, ya podemos tomar la decisión de enviar a una persona a que pueda ver si es una persona que está merodeando o que es una persona justamente autorizada. Si tienen alguna consulta, como les dije, la pueden ir volcando a través del chat. Al final de la presentación la vamos a ir eh, estudiando. En cuanto a la presentación, no lo dije al principio, pero al fin de la presentación, al que la vaya solicitando, se la podemos hacer llegar, ¿sí? Compresión. Como hablamos recién, tenemos en lo que es resolución cámaras de hasta 2 megapíxeles o Full HD. Hay cámaras ya en lo que es Vivotec de 3 megapíxeles, que vamos a ir hablando de los módulos que siguen, como el ojo de pez y demás. Y este año, en el segundo semestre, vamos a ver que hay cámaras ya de 5 megapíxeles. Entonces, al tener esta gran cantidad de resolución, nos vemos en total necesidad de justamente tener una compresión mayor. ¿Para qué? Para justamente trabajarlo una cámara de 2 megapíxeles, para que se den una idea, sin compresión y demás, vamos a tener un storage de aproximadamente 300 GB al día. Entonces, justamente todos los formatos de compresión van creciendo a la vez que va creciendo la resolución. En lo que es compresión, en una cámara Vivotec vamos a encontrar tres tipos de compresión, ¿sí? La primera es MJPEG. Como ven en la imagen, es el formato de compresión que menos va a comprimir la imagen, va a comprimir 20% la imagen. El MP4 es el segundo formato de compresión que vamos a encontrar en la cámara, que ya comprime, como pueden visualizar ahí, 10 veces más que lo que comprimía el MPEG. Y ya hace tiempo, en todas las cámaras de la serie 8000, todas las cámaras que en el número y comienzan con el número 8, por ejemplo, 8332, ¿sí? Esa cámara ya cuentan con H264, que es el último formato de compresión que ha alargado Vivotec, que fíjense que tenemos 20 veces más compresión que el MJPEG. Pero vamos a ir viendo, vamos estudiando cada uno en detalle, para que ustedes cuando tengan alguna instalación y demás, o algún relevamiento, puedan justamente trabajar con esta información. Profundizando con el MJPEG, es un formato que generalmente no se utiliza mucho, ¿sí? Es el más anticuado y el que menos comprime la imagen, ¿sí? Como pueden ver ahí, el funcionamiento de la compresión es la siguiente. Cada frame que va tomando la cámara, ¿sí? Cada fotograma, lo comprime y lo transmite, independientemente del resto. Entonces, si nosotros configuramos una imagen en 30 frames por segundo, 30 fotogramas por segundo, cada fotograma va a ser comprimido y enviado a la red, ¿sí? De esa manera trabaja el formato de compresión JPEG, ¿sí? Es muy utilizado solamente para lo que es snapshot, o sea, fotos, porque justamente cuanto menos compresión vamos a tener, menos pérdida de información vamos a tener también. Y también Vivotec sigue teniendo este formato de compresión porque es compatible con toda la plataforma de Macintosh, ¿sí? Todo lo que es Mac trabaja con este formato. Entonces, para brindar compatibilidad con todas las PC Mac o iPod o iPad, Vivotec sigue brindando compatibilidad con este formato.
hay muchas marcas en el mercado que van a encontrar que no tienen esta compatibilidad y justamente Videotek la sigue trabajando, no porque esté comprimiendo mucho, porque como verán no comprime demasiado la imagen, una menor compresión desencadena que en storage, o sea en disco o en ancho de banda, tengamos que tener justamente un mayor canal. El segundo formato del que hablamos y que vamos a encontrar en una cámara Videotek o en el mercado es el MJP4 o el MP4, ¿sí? Como ven ahí es bastante más reciente, ¿sí? Salió 6 años después del JPEG. Y lo que hace justamente este formato de compresión es captura un fotograma, como pueden visualizar ahí, y en el segundo fotograma solamente comprime y envía el cuadro que cambió, ¿sí? La cantidad de píxeles que cambiaron de un fotograma al otro. Entonces fíjense que reducimos muchísimo, muchísimo, desde el ancho de banda hasta el espacio en disco, porque siempre hace referencia a un fotograma anterior. ¿Por qué es importante saber cómo trabaja esto? Porque primero pueden decir, esto es muy técnico, pero fíjense que en un escenario vamos a ver que por cálculo vamos a encontrarnos que una cámara puede ocupar, por ejemplo, 100 gigas al día, grabando las 24 horas. Pero en realidad todo depende de qué cantidad de movimiento tengamos, ¿sí? Si tenemos una cantidad de movimiento muy grande y sabemos cómo trabaja el MP4, sabemos que justamente la compresión va a ser menor, porque la cantidad de píxeles que cambie de un cuadro al otro va a ser mucha cantidad. Entonces la compresión va a ser menor y por ende seguramente vamos a tener que multiplicar el espacio en disco que hayamos calculado por algún coeficiente para tener justamente el espacio en disco a utilizar. Entonces, redondeando, el MP4 es un formato todavía muy utilizado, ¿sí? Que lo que hace es justamente comprime una imagen y después en los próximos fotogramas los va comparando de manera de solamente comprimir y enviar los píxeles que cambiaron, de manera de no enviar toda la imagen comprimida como si el MJP. Y el H264, ¿sí? Es el último formato que vamos a encontrar en las cámaras Videotek y en las cámaras de cualquier marca. Como ven ahí, como decíamos al principio, consume y comprime más de 20 veces más que el JPEG. Es bastante reciente, del 2003 ya ha sido desarrollado. Y ya trabaja con una cierta predicción. Trabaja justamente como trabajábamos el MP4, donde envía solamente la cantidad de píxeles que cambió, pero además ya incorpora una cierta predicción. Entonces, también tenemos que tener en cuenta en un ambiente donde justamente cambian mucha cantidad de píxeles, por ejemplo en una oficina, en horario pico, sabemos que vamos a tener una gran cantidad de movimiento, entonces en esos momentos vamos a tener una compresión menor. Por ende, vamos a tener un ancho de banda mayor y un espacio en disco mayor para almacenar todas esas grabaciones, ¿sí? Son puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer eh, alguna solución más a medida en algún proyecto. Como ven ahí, en desventaja, ¿sí? En lo que es H264 tenemos una compresión muy alta, pero en desventaja, para poder visualizarla, el servidor precisa muchos recursos para poder descomprimirla. Por lo cual, fíjense que en este cuadro que estamos viendo, el MP4 es el más utilizado para lo que es visualización en tiempo real, ¿sí? Si nosotros tenemos una cámara, es aconsejable que la estemos visualizando en MP4. ¿Por qué? Porque el servidor en MP4 consume mucho menos recursos que si la estaríamos visualizando en H264. Fíjense que es más del doble de recursos. Por lo cual el H264 generalmente se utiliza para
visualización a través de internet o para almacenar videos o almacenar secuencias de clips. En cambio el MJPEG lo utilizamos primero para cualquier PC de plataforma Mac o también para lo que es Snapshot. ¿Por qué? Porque justamente una foto, una instantánea, no vamos a tener tanta limitante en lo que es espacio en disco y tampoco tanta limitante en lo que es ancho de banda. ¿Sí? Si tiene alguna consulta, como les digo, la podemos ir viendo. No duden ahí en escribirla. Ya terminamos con lo que es compresión. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de FPS. ¿Qué son FPS? Son frames por segundo o fotogramas por segundo. En lo que es Vivotec, vamos a notar que todas las cámaras cuentan con 30 frames por segundo. Esto es bastante importante saberlo, porque en general hay muchas marcas en el mercado que con marketing, por ejemplo, hay cámaras de 5 megapíxeles que solamente trabajan a 1 frame por segundo. ¿Sí? ¿Qué es 1 frame por segundo? Fíjense, una cámara que trabaja a 25 frames por segundo, como pueden visualizar ahí, vamos a encontrar que tenemos 25 fotogramas a lo largo de un segundo, por lo cual vamos a tener 25 momentos para ir parando la imagen y poder visualizar desde el rostro de la persona o justamente estudiar la secuencia de qué fue lo que sucedió. En cambio, si almacenamos o visualizamos 3 frames por segundo, como es lo que está debajo, fíjense que si la persona pasa a una velocidad bastante importante, posiblemente ni la veamos, porque va a tomar 3 imágenes por segundo. Entonces, a la hora de trabajar con una cámara, sea IP, ¿sí?, o la tecnología que estemos trabajando, tenemos que tener en cuenta qué cantidad de frame nos están ofreciendo, ¿sí? Qué cantidad de frame permite trabajar esa cámara por memoria y por procesamiento. Lo que es Vivotec tenemos una gran espalda que todas las cámaras trabajan con 30 frames por segundo. Entonces, tenemos una muy alta resolución y además la podemos implementar en 30 frames por segundo. Y para los que ya han trabajado con lo que es múltiple stream, podemos trabajar diversos streams y todos simultáneos y todos en 30 frames por segundo. Entonces, realmente lo que es escalabilidad en lo que es microprocesador y en lo que es memoria de cámara, realmente es una de las mejores que hay en el mercado. ¿Sí? Es algún punto que generalmente no se toma en cuenta, verificar la cantidad de frames por segundo que tiene una cámara. ¿Por qué? Porque me he encontrado con muchas cámaras en el mercado, incluso en proyectos, donde tienen una resolución de 2 megapíxeles, pero en realidad tienen 1 frame por segundo. O sea, toma una imagen cada 1 segundo. Si pasa una persona caminando ligero, posiblemente no la detectemos. Y si estamos justamente implementando una solución de seguridad, es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, todas las cámaras Vivotec tenemos 30 frames por segundo para trabajar como máxima calidad. ¿Podemos configurarla a 2 frames por segundo para entrar a través de un celular? Sí, también podemos. Ya después en los próximos módulos vamos a ir viendo que podemos trabajar con múltiples streams y que podemos simultáneamente ingresar a través de un celular con una resolución y una cantidad de frames o de fotogramas por segundo específica para el celular, y además podemos estar almacenando, grabando en una muy alta calidad y a una máxima cantidad de frames por segundo. ¿Sí? Para que se den una idea, las cámaras ya a nivel proyectos, ¿sí?, cámaras de muy alta gama, ya cuentan con 60 frames por segundo. ¿Sí? O sea, tenemos 60 fotogramas por segundo, porque justamente se utilizan para lo que es visualización de patentes, visualización de objetivos que van muy rápido. Entonces, en un segundo podemos tomar 60 snapshots, de manera que podamos tener una muy
buena definición en cada una de esas imágenes, ¿sí? Si en algún cuadro nosotros no podemos visualizarlo correctamente, tenemos 60 de espalda como para poder detectar tanto la patente como si es un rostro, si es un auto, ¿sí? Dependiendo del objetivo que tengamos que visualizar. En lo que es alimentación, como estuve adelantando un poco antes, todo lo que es cámaras Vivotech, de la línea que estamos hablando, ya cuentan con alimentación PoE. ¿Qué es esto? Vamos a hablar un poco más en general de qué es alimentación PoE. PoE respeta una norma que justamente es la 802.3 AF. 802.3 es la norma Ethernet. AF ya es justamente Power over Ethernet, que quiere decir que a través del Ethernet, del cableado UTP que nosotros hayamos realizado desde el switch hasta la cámara, podamos alimentar la misma, ¿sí? Como pueden visualizar abajo, son los distintos escenarios que nos podemos encontrar o que podemos realizar, ¿sí? Una cámara PoE en uno de los extremos y podemos encontrarnos o comprar un switch PoE, como ven abajo, que justamente es un switch convencional como el que trabajamos generalmente, pero además tiene la propiedad de que puede alimentar la cámara, ese switch. ¿Qué distancia podemos trabajar? La norma dice que podemos trabajar de 0 a 100 metros. Entonces, fíjense qué cómodo y qué flexible que es poder trabajar, porque lo único que tenemos que llegar a la cámara es con el cable de red. Llegamos con el cable de red, lo conectamos en la cámara y la cámara se alimenta y además tiene conexión. ¿Sí? También si multiplicamos esta instalación por 8, por ejemplo, tendríamos que tener 8 cámaras y si quisiéramos tener autonomía ante algún corte de luz y demás, tendríamos que tener 8 veces, una para cada cámara. En este caso, con lo que es Switch PoE, por ejemplo, podemos alimentar 8 cámaras, todas a través del Switch PoE y a través de una UPS solamente al Switch PoE tener autonomía tanto de lo que es conexión como lo que es alimentación de todas las cámaras. ¿Sí? Entonces tenemos centralizada tanto la alimentación como la conectividad a las cámaras. Es muy importante también lo que es PoE. Abajo no sé si se llega a ver, pero en la presentación yo dejo un link de Wikipedia para los que quieran profundizar un poco más en lo que es esta norma. Esta norma es una norma a nivel mundial, es un estándar a nivel mundial, no es una norma propietaria de Vivotech, así que vamos a encontrar también que PoE, ¿sí? O la norma 802.3 AF, es compatible con muchísimos equipos del mercado. Posiblemente ustedes ya hayan trabajado cualquier otro equipo que también trabaja con lo que es PoE, o sea que podemos alimentarlo a través del puerto de Ethernet. Como ven arriba también tenemos otro escenario, ¿sí? Si tenemos un switch convencional, un switch que no es PoE, podemos implementar lo que es un inyector PoE o un PoE pasivo también. Lo que hace es justamente unifica tensión y datos para que a la cámara le lleguen lo que solicita la norma, que la norma especifica que son de 43 a 54 volt por puerto de Ethernet, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos distintos escenarios, podemos aplicar un switch PoE, pero si no tenemos una implementación en la cual podamos implementar un switch PoE, podemos también hacer uso de algún inyector PoE, que también lo pueden consultar con sus ejecutivos de venta. Es una herramienta muy cómoda y que les da mucha flexibilidad, ¿sí? Como les decía al principio, si tienen un escenario donde tienen que colocar una cámara a 80 metros, realmente sería bastante poco práctico tener que cablear primero con UTP o a través de inalámbrico y demás, y además llevar una red de alimentación de 220 a través de 80 metros, ¿sí? Entonces en este caso ponemos un cable UTP y del otro lado ponemos
un switch PoE o un switch convencional con un inyector PoE. ¿Sí? Como les repito de nuevo, la distancia que podemos trabajar de alimentación es de 0 a 100 metros. Recordemos también que todas las cámaras Vivotec vienen, ya incorporan lente, todas las cámaras Vivotec incorporan lente, incorporan fuente, incorporan pie para aplicar la cámara tanto en interior o en exterior, ¿sí? No como en algunas marcas que generalmente compramos la cámara, pero después separado tenemos que cotizarle una fuente o cotizar un lente o cotizar alguna abrazadera. Directamente lo que es Vivotec ya viene todo en el mismo packaging. Eso también es bastante importante. Todo lo brinda directamente Vivotec. No hace falta que tengamos que salir a buscar lentes o que tengamos que salir a buscar una fuente o un brazo para colocar la cámara, ¿sí? Como en la presentación, también tenemos la opción de lo que es inyector PoE y splitter, ¿sí? Esto yo se los dejo, es una posible aplicación también para lo que es cámaras. No es exclusivamente de cámaras, pero es algunos elementos que podemos implementar en alguna serie de instalaciones que nos permite abaratar costos en lo que es alimentación, ¿sí? Después si quieren profundizar un poco más, lo vamos viendo, pero justamente no es exclusivo de cámaras, sino se los dejo para que ustedes lo puedan profundizar en el equipamiento que precisen, ¿sí? Lo que hace justamente para redondear el inyector PoE y el splitter, en este caso, la cámara tenemos dos posibilidades de alimentarla, a través de PoE, como hablamos recién, o a través de la fuente que viene con la cámara. Entonces, podemos conectar el PoE para unificar datos y tensión dentro del mismo UTP y el splitter para realizar la división de tensión y datos de manera que a la cámara le sea transparente y podamos ingresar con la fuente de la cámara, ¿sí? Sin invertir en un switch PoE o sin invertir en una fuente PoE, ¿sí? Pero como esto, como les digo, si por ahí no entienden, no lo han trabajado todavía, no se preocupen, lo podemos tratar, lo tratamos después, si tienen alguna consulta y demás, si no han trabajado con esta tecnología, pero justamente como no es exclusivamente de lo que es cámaras, no le vamos a dar mucho tiempo en esta presentación, porque es una tecnología que después podemos ver y se aplica no solo a cámaras, sino a cualquier equipamiento, ¿sí? Desde un router a una cámara o a una antena y demás. Bueno, como estuvimos viendo algunas de las características, ¿sí? más importantes de diferenciación entre una cámara IP, dentro de las cámaras IP, Vivotec, que ofrece Vivotec, que el resto realmente o no está ofreciendo, o ofrece y tiene opciones que son más costosas, o tenemos que, justamente como decía al principio, si tenemos que crecer el día de mañana, tenemos que aplicar alguna licencia y demás. Vivotec tiene una cámara para cada mercado y tenemos una solución desde cámaras fijas, como pueden ver, podemos tener cámaras fijas VGA, como es la 7133 que mostramos ahí en el cuadro, una cámara Full HD, como es la 8161 que tenemos al lado en cámaras fijas. Fíjense que ya tenemos una cámara muy básica para una instalación indoor, que puede ser en nuestra misma casa o un kiosco o una organización muy chica, y cámaras ya de muy alta gama que ya tienen todas las propiedades que estuvimos hablando hoy. PoE, tiene el lente varifocal, o sea, podemos regular el ángulo del lente. Tenemos Full HD, o sea, tenemos 2 megapíxeles. También podemos encontrar cámaras domo fijo, ¿sí? Que son justamente las que tenemos a la derecha. Que también podemos encontrar cámaras desde 1 megapíxel a 2 megapíxeles o cámaras VGA. Podemos tener también necesidad de una cámara con movimiento, pan tilt zoom,
o ya lo que son speed dome. Speed dome son domos con movimiento de alta velocidad que justamente nos permiten movernos los 360 grados. Hay algunos modelos que tienen hasta 36x de zoom, por ejemplo, que nos permite hacer un zoom de aproximadamente una cuadra, ¿sí? Podemos visualizar objetivos que están muy distantes. Para el que le interese ver un poco más de este tipo de cámaras, en la página de Vivotech hay un link de YouTube que nos muestra videos de las cámaras de más alta gama en condiciones extremas, ¿sí? Observando objetivos muy lejanos, y pueden ahí notar la solución que brindan estas cámaras, que realmente salen de lo común. En la parte inferior le dejo dos links, ¿sí? En la mano de Vivotech tenemos muchísimos modelos, como estuvimos viendo, pero Vivotech tiene en la página una opción de que nosotros mismos vayamos filtrando dentro de todos los modelos y podamos ver qué cámara estamos necesitando. Con una serie de preguntas que nos hace la página, nos dice si necesitamos una cámara interior o exterior, si necesitamos una cámara, de qué resolución estamos precisando la cámara, si precisamos que tenga PoE o no, y solo la página nos va filtrando y nos muestra justamente los 2 o 3 modelos que dan con las características que nosotros estamos precisando, ¿sí? Es una herramienta muy importante a la hora de poder o presupuestar o elegir la cámara, porque Vivotech nos facilita de tener que estudiar cada una de las características de cada cámara o qué opciones nos brinda cada cámara. Directamente en la página vamos colocando qué es lo que nosotros precisamos o qué es lo que el cliente final nos transmitió. Entonces directamente en la página de Vivotech nos saltan los 2 o 3 o 4 modelos que cumplen con las características que nosotros seteamos, ¿sí? Y le dejo otro link que muestran todos los modelos de la gama de Vivotech, que vamos a encontrar que son más de 30 modelos, ¿sí? Porque justamente hace a lo que nosotros hablamos al principio, que es una empresa exclusivamente diseñada para lo que es soluciones de vigilancia IP. Entonces, todo el departamento de desarrollo y toda la evolución en lo que es videovigilancia la vemos plasmada en cada uno de los modelos. Por ejemplo, hoy como es el primer módulo y estamos hablando de cámaras, características de cámaras más en general, vamos a hablar un poco de los modelos de cámaras que abarcan el primer mercado y el mercado que más rotación tiene en Argentina, ¿sí? Para que se den una idea, es aproximadamente el 65% del mercado de Argentina se trabaja en el mercado SOHO, que es el mercado de pequeñas empresas o instalaciones residenciales y demás. Vamos a hablar un poco de la 7133, la cámara sin duda más conocida de Vivotech. Tenemos una resolución VGA, que es una de las resoluciones que ya está quedando atrás, porque justamente estamos viendo muchas cámaras en resolución megapíxel. Como hablamos antes, vemos que tiene una compresión MP4 y JPEG, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que el número, el primer dígito de la cámara es un 7. Todas las cámaras que arrancan con 7, 7133, 7134, cuentan con una compresión MP4 y JPEG, que son dos compresiones. Ya las cámaras que comienzan con el número 8, por ejemplo la 8133, que es esta que vemos acá, ya contamos con una resolución de 1 megapíxel, ¿sí? Si empezamos a comparar VGA con una resolución HD, para que se den una idea, esta cámara que es HD cuenta con 3 veces más resolución que una cámara VGA. Entonces, en vez de aplicar 3 cámaras VGA, podemos aplicar una sola cámara HD y contamos con 3 veces más de 3 veces la misma imagen. Entonces, podemos implementar la cámara más lejos para abarcar más, o justamente con la misma cámara podemos tener más detalle, ¿sí? Acuérdense que cuanto más resolución, más detalle vamos a tener. Esta cámara en especial
me detengo un poco, fíjense las características que estuvimos hablando recién, que cuenta ya con PoE, lo que era la implementación del cable de red. Esta cámara incorpora un LED de alta luminosidad, o sea, en condiciones totalmente en ausencia de luz, la cámara podemos encender o automáticamente o nosotros manualmente podemos encender el LED de la cámara, ¿sí? Cuenta con micrófono y parlante esta cámara. Entrada y salida digital. Entrada y salida digital nos permite trabajar con equipamientos externos a la cámara. Por ejemplo, un pulsador desencadene una grabación de la cámara, ¿sí? Cuando nosotros tocamos el pulsador, que la cámara empiece a grabar. O que por un sensor de alarma, que la cámara empiece a grabar, ¿sí? Todo lo que es entrada digital tiene que ver con algún componente que le envíe una señal a la cámara. Y salida digital está referido a que justamente la cámara puede tomar una acción y agarrar, por ejemplo, un reflector, que prenda un reflector cuando nosotros quisiéramos, que accione una alarma, que accione una sirena, ¿sí? Fíjense que tenemos una opción muy grande y todo con la misma cámara, como les decía al principio. Solamente colocando la cámara tenemos todas las opciones que estamos viendo hoy, desde que a través de un pulsador podamos hacer grabaciones, que nos mande un correo, que podamos ingresar a través del celular, ¿sí? Que podamos encender un reflector. Todo eso ya lo tenemos embebido en la cámara y solo resta que nosotros lo configuremos, ¿sí? Y como vamos a ver, en todo lo que es Vivotech contamos con una gran ventaja, que es el software, que vamos a hablar un poquitito hoy, que es el ST7501, que es gratuito y nos permite ver hasta 32 cámaras. Bueno, con esta cámara realmente es bastante reciente. Como pueden ver ahí, puede visualizar más de 3 veces lo que visualizaría una imagen en 640 x 480, que sería una imagen VGA, que son las cámaras convencionales que vamos a encontrar. Fíjense que con una cámara VGA tendríamos que solamente visualizar el cuadro verde. En este caso podemos alejar la cámara porque la resolución es mayor, por lo cual el detalle va a ser mayor, y podemos abarcar un sector mucho mayor con una sola cámara, ¿sí? Y en lo que es costo, no tenemos justamente mucha más inversión. Creo que es una de las opciones más importantes que nos da Vivotech. Y algo muy importante que incluye esta cámara, que por ahí no tiene mucha difusión, es que esta cámara incluye un PIR. ¿Qué es un PIR? Un PIR es un sensor similar al que tienen las alarmas, ¿sí? Los sensores de alarma, que detecta calor, ¿sí? Entonces, a través del movimiento de una persona, por más que estemos en total ausencia de luz, la cámara con el PIR frontal que tiene nos permite detectar el calor de una persona y a través de eso accionar ya sea una grabación o alguna sirena o que prenda la luz y empiece a grabar o que nos envíe un correo, ¿sí? Fíjense que es una solución realmente muy completa y en una cámara que está abocada a un mercado de soluciones de pequeños comercios o residenciales, ¿sí? Fíjense todas las opciones que tenemos. Algo que no nombré es que justamente el parlante y el micrófono que incorpora la cámara nos permite tener algún diálogo a través de internet, si queremos, desde nuestra notebook hacia la cámara. Entonces, la persona que está del otro lado de la cámara puede escuchar lo que nosotros estamos diciéndole, ¿sí? Incluso podemos pregrabarle algún sonido a la cámara por cierto movimiento que la cámara emita un sonido, ¿sí? Realmente es muy completa la solución en lo que es este tipo de cámaras, ¿sí? Para los que han trabajado en Axis, esta cámara viene a competir y a reemplazar, por así decirlo, la M1054 en lo que es Axis, ¿sí? Y para que se den una idea, de la mano de Vivotech está alrededor de 230 o 250 dólares esta cámara, y de la mano de Axis esta cámara está alrededor de 520, 530 dólares, ¿sí? O sea, tenemos casi la mitad
por nombrar alguna de las marcas, porque justamente tienen las mismas características que ese modelo y en precio realmente tenemos una diferencia muy notable. La Pantene 8133 es otro modelo que salió hace muy poquito. Pantene, como pueden fijarse, nos permite a la cámara moverla. Esta cámara tiene un movimiento de 350 grados, ¿sí? Entonces podemos visualizar 350 grados moviéndonos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, remotamente. La cámara ya cuenta con una resolución de 1 megapíxel. Como vuelvo a reiterar, como comienza con el dígito 8, tenemos una triple compresión, ya incorpora H.264 esta cámara. Y ya vemos el tema de PoE, Dual Stream, micrófono incorporado. Y siempre vamos a ver el último punto, que siempre incluye el software de 32 cámaras. Todas las cámaras Vivotec vienen con un software gratuito de 32 cámaras, ¿sí? El cual ya está en castellano y está disponible también en la página de Vivotec. Un repaso rápido también, la FD7131 es FD de Fit Dome, o sea, de domo fijo. Esta cámara es la otra cámara que incorpora también el PIR. Son los dos únicos modelos de Vivotec que incorporan el PIR, o sea, el sensor de movimiento infrarrojo. Es un domo fijo interior que cuenta con LED de luminosidad blanca y una fotocélula, por el cual cuando hay una ausencia de luz, la cámara acciona los LED de manera de que podamos iluminar la escena y podamos realizar una grabación con total detalle, ¿sí? Y la ventaja mayor de esta cámara es que cuenta con un lente varifocal, del cual hablamos al principio, cual podemos regular los cristales de 2 a 4 milímetros. Como pueden ver ahí, varía el ángulo de 53 grados a 104 grados. O sea, si reflexionamos un poco, vemos que un ángulo de una oficina vamos a tener 90 grados, ¿sí? Con esta cámara vamos a tener un ángulo mucho mayor, podemos tener hasta 105 grados, lo que quiere decir que con una sola cámara podemos abarcar toda una oficina visualizándola completamente, con una cámara como esta que tiene un ángulo de 105 grados, ¿sí? Es muy importante también esto, porque a la hora de elegir una cámara posiblemente tengamos que colocar varias cámaras porque no podemos cubrir todo el espacio de una sola oficina. Con esta cámara justamente nos brinda un ángulo muy superior a lo que nos brindan generalmente las demás cámaras, ¿sí? Y bueno, llegamos a la cámara, sin dudas, el caballo de batalla de Vivotec, que es la 8331, conocida anteriormente también como 7330. Como pueden ver, el primer dígito es un 8, así que tenemos una triple compresión, tenemos compresión H.264, MP4, JPEG, una resolución VGA. Realmente esta cámara, para que se den una idea, el año pasado fue la cámara más vendida en Argentina, no solo de Vivotec, sino de todas las marcas de cámaras IP que ingresan al país. La cámara más vendida fue este modelo. Así que justamente es el modelo de más rotación en Argentina, es este modelo. Es un modelo exterior, ya viene preparado para exterior. Cuando hablamos de exterior en Vivotec, cuentan con una protección IP66. ¿Qué quiere decir esto? IP66 es una normativa que nos dice que el primer 6 nos dice que es totalmente protegido contra el ingreso de polvillo, ¿sí? Es la máxima protección que vamos a encontrar en el mercado de ingreso de polvillo. No puede ingresar polvillo a la cámara. Y el segundo 6 hace referencia a que tiene una protección muy grande contra lo que es ingreso de agua en cualquier dirección, ¿sí? El máximo dígito es un 8, ¿sí? Que justamente nos permite a la cámara ser sumergible. Esta cámara, a lo único que no soporta es que la sumerjan en el agua, pero soporta que justamente le tiremos agua en todas las direcciones y no vamos a tener problema de que ingrese agua o que ingrese polvillo, ¿sí?
Entonces, también es una espalda muy grande que nos da Vivotech. Si entramos en la página de Vivotech, vamos a ver que tiene diversos premios por ese tipo de protección y demás. También es PoE, como vimos al principio, Power over Ethernet. Tenemos Dual Stream. Dual Stream vamos a profundizar un poco más porque hay mucho que profundizar en ese tema en los próximos módulos. Y algo que no nombré es que cuenta con un filtro infrarrojo, esta cámara, que nos permite visualizar luz infrarroja, ¿sí? O sea, el ojo humano no puede visualizar la luz infrarroja. Esta cámara en total oscuridad cuenta con una fotocélula incorporada que le permite encender los LED que son infrarrojos, los cuales una persona no puede visualizar, ¿sí? La cámara sí puede visualizar y en total oscuridad podemos tener alguna filmación con detalle sin que la persona que esté siendo grabada sea denotada. Y para ir redondeando con la charla de hoy, vamos a hablar un poco del ST7501, que lo nombramos varias veces como diferenciar Vivotech dentro de otras marcas, ¿sí? Yo los invito al que no ha trabajado con el ST que lo pueda descargar de la página, ¿sí? De Vivotech. Está totalmente en castellano, también está en castellano el manual. Realmente es muy intuitivo, nos permite utilizar de una cámara a 32 cámaras, ¿sí? Podemos mover las cámaras que tienen movimiento, podemos hacer zoom en las cámaras que tienen una alta resolución, ¿sí? Cuenta de 3 puntos muy importantes que son la grabación, el monitoreo en tiempo real y poder visualizar las grabaciones, ¿sí? Todo esto, como les comento al principio, sin licencias, o sea, totalmente gratuito. Lo recalco mucho porque hay muchos clientes que me consultan por cada punto si yo preciso visualizar la grabación, tengo que pagar alguna licencia o cuál es la limitante que tiene el software. Realmente es muy completo, podemos administrar de manera total las 32 cámaras, ¿sí? Algo importante es que es cliente-servidor, o sea que con una aplicación cliente podemos ingresar desde nuestra casa, por ejemplo, o desde Angola. Si nosotros quisamos, podemos ingresar remotamente al servidor a visualizar tanto las grabaciones como en tiempo real podemos visualizar las cámaras que están visualizando, ¿sí? Y lo más importante sin dudas es que es gratuito, totalmente gratuito. Pasadas las 32 cámaras, ¿qué sucede? Pasadas las 32 cámaras hay una licencia, ¿sí? Que nos permite colocar hasta 64 cámaras. O sea, si en un escenario tenemos que colocar más de 32 cámaras, sí vamos a precisar alguna licencia para pasar a un software más profesional que nos permita poner 64 cámaras. O podemos colocar otro servidor en paralelo con el mismo software ST7501. Cualquier consulta que tengan, ya sea desde instalaciones muy chicas o proyectos, les dejo mi contacto justamente para que lo podamos trabajar, destinado exclusivamente para todo lo que es seguridad, así que les puedo asesorar o brindar casos de éxito o visualizar a ver si tenemos alguna propuesta mejor en todo lo que sea seguridad, ¿sí? Para ir finalizando lo que viene y denotando también que Vivotech tiene un constante desarrollo, en este semestre están saliendo la cámara que estamos visualizando. Salen diversas cámaras este semestre, como el ojo de pez de 5 megapíxeles y cámaras tipo box de 5 megapíxeles, pero esta cámara justamente está ligada al mercado que hoy estuvimos hablando, que es el mercado Soho y el mercado de pequeñas empresas, ¿sí? Fíjense que esta cámara, la 8336W, es una cámara estilo cubo, ya exterior, ¿sí? Seguramente va a llegar con muy bajo costo. Tiene una resolución de 1 megapíxel y 30 frames por segundo. Eso, fíjense en los datasheets, ya empieza a ser importante cuando empezamos a trabajar con este tipo de proyectos, ¿sí? Tiene
micrófono incorporado. Cuando hablamos de exterior, fíjense que nos figura IP66, o sea, tenemos una máxima protección contra lo que es ingreso de polvillo y una perfecta protección contra lo que es ingreso de agua. Tiene ya un iluminador incorporado, un LED de alta luminosidad que le permite visualizar hasta 5 metros en total oscuridad. Y tenemos la posibilidad de conectarla a través de Wi-Fi. Esta es una de las cámaras que vamos a tener disponibles en los próximos meses. Aún todavía no nos ha llegado porque todavía no ha salido a la venta desde Vivotech, pero próximamente seguramente la vamos a estar trabajando. Y como les comenté al principio, vamos a hacer un poco de lo que es IP Recorder. IP Recorder es una marca relativamente nueva que estamos trabajando. Es un NVR, que es NVR, es un dispositivo que nos permite almacenar las cámaras que tengamos en la red, ¿sí? Es un dispositivo que le conectamos un disco y simula ser una PC, pero es justamente un dispositivo diseñado exclusivamente para lo que es el manejo de video IP. Entonces, es un hardware totalmente diseñado para lo que es gestión de cámaras IP. ¿Sí? Los invito también a que ingresen en la página. En la presentación yo les dejo la página por debajo para que ingresen y vean, hay videos y demás de todas las opciones que podemos configurar y que podemos realizar con estos equipos. La ventaja mayor que tiene IP Recorder es que es multiplataforma, entonces podemos implementar tanto una cámara Vivotech como una cámara de Link, como una cámara Axis, como una cámara Bosch o cualquier cámara que vayamos a encontrar. El equipo justamente lo podemos trabajar y vincular. Podemos en una misma instalación trabajar con 2 cámaras de Link y una cámara Vivotech, o 2 cámaras Vivotech y una cámara de otra marca, ¿sí? Eso es lo que nos brinda IP Recorder, que es multiplataformas, que es un hardware con un Linux embebido, que es exclusivamente diseñado para lo que es gestión de grabación de cámaras IP. Soporta cámaras de hasta 5 megapíxeles. Realmente es muy completo. Los invito, yo ahora cuando le hago llegar la presentación, que visualicen el link, que hay un video bastante sencillo que explica todas las opciones que tenemos a la hora de trabajar con IP Recorder. Bueno, hemos finalizado la charla. No sé si han tenido alguna consulta. Si tienen alguna consulta o algún comentario, me interesa que lo vayan volcando a través del chat. En la presentación, como pueden ver ahí, ya pueden ir anotando, para el que no me conoce, mis datos, ¿sí? Mi nombre es Jonathan Ovar. El correo es j.ovar@microcom.com.ar.